El tema que me ocupa en esta ponencia es respecto a la autonomía de los órganos electorales. Entraríamos en materia. Para comenzar con una definición de autonomía de los órganos electorales, resulta menester comenzar con los antecedentes históricos a través de una visión retrospectiva de la manera en cómo ha venido evolucionando el sistema electoral en México. Así tenemos una etapa de 1917 a 1945, la cual se encuentra denominada mayoritariamente por la doctrina sobre oposición de la política a la justicia. Durante su vigencia, la Corte nunca entró a la esfera de la disputa de cuestiones electorales. Aquí hay que tener en consideración la añeja disputa o el añejo debate Vallarta-Iglesias sobre la incompetencia de origen. Derivado de esto, se determinaba que el Poder Judicial debía estar exento de la intervención de cuestiones electorales que pudieran, en palabras llanas, pudieran trastocar su imagen, pudieran generar su imagen, ¿no? Es de 1946 a 1976, son 30 años en que se convierte en la época más oscura y deprimente de la justicia electoral en México, y hay que decirlo. La intervención del Poder Ejecutivo Federal en la organización de las elecciones queda establecida en la Ley Electoral del 46. Aquí tenemos una etapa en la que de 1977 a 2006, y a partir de aquí, esta etapa es la que en el complejo del mundo electoral mexicano proporciona los mayores cambios y más profundas reformas en el tema de las instituciones electorales. Así tenemos, por ejemplo, la creación del Tribunal Contencioso Electoral, tenemos la previsión del recurso de reclamación, del cual conocía la Corte y resultó ser ineficiente, ya que los pocos recursos que llegaron a conocimiento de la Corte fueron desechados. Aquí también hay que tomar una precisión, una recapitulación. La doctrina ha señalado en estas etapas la parte en cómo se llevaba a cabo la calificación de las elecciones, el órgano electoral que calificaba las elecciones antes de esta etapa, antes del año de 1996, era precisamente las cámaras del Congreso. Calificaban la elección y depuraban la elección, y por tanto es a lo que se le denomina una etapa de autocalificación de las elecciones. Después, cuando las instituciones se empiezan a fortalecer, cuando se genera ya el Tribunal Federal Electoral y su posterior incorporación en el año de 1996 al Poder Judicial de la Federación, creando así el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se da un cambio muy importante. Y también en la parte del Instituto Federal Electoral, el cual empieza a depurarse y empieza a convertirse, a generar una característica de empezarse a ciudadanizar. Hasta antes de 1996, el Consejo General era presidido por el Secretario de Gobernación, y posteriormente se da un cambio y encontramos ya un IFE cada vez más ciudadanizado. Esta situación se va replicando en los demás institutos electorales, de las entidades federativas. Cada entidad federativa cuenta con un instituto electoral local encargado de organizar los comicios de ayuntamientos, de gobernador y diputados locales, ¿no? En México ya se conocía el vasto catálogo y múltiples maneras en que se podía violentar la legalidad electoral. Como ejemplos de ellos podemos tener los mecanismos endebles que se tenían, que por ejemplo la operación Tamal, que es donde se metían en lugar de meterse un voto por la persona, se metían una mayor cantidad, porque la urna era de madera, etcétera,
no había los mecanismos con los que ahora contamos, un ciudadano podía introducir a la urna una mayor cantidad de votos, ¿no? La operación Carrusel, por ejemplo, la operación Ratón Loco, se dan, a partir de estas irregularidades se empiezan a dar por parte de los institutos mayor cantidad de previsiones y candados para garantizar la certeza, la legalidad de los comicios. En los años 80 se empiezan a distinguir por la intensa presencia electoral de los partidos de oposición. Tenemos la elección de 1988, que fue una elección sumamente controvertida, el ingeniero Cárdenas y entre el candidato Carlos Salinas. Se da una cuestión de debate sobre los mecanismos que tendrían que implementarse para garantizar la certeza en los comicios. En la nueva ley electoral se deroga ya el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia y se propone una institución del tribunal. Bueno, las características de los órganos autónomos. ¿Cómo podemos conceptualizar a un órgano autónomo? Pues las características, la doctrina nos las proporciona. La inmediatez, deben ser establecidos y configurados directamente en la Constitución. La esencialidad, resultan básicos para el Estado democrático de derecho. La participación en la dirección política del Estado, orientan de modo decisivo el proceso en la toma de decisiones. La paridad de rango, primos interpares, implican relaciones de coordinación, pues cada uno es supremo en su orden independiente y funciones. El estado actual de la autonomía de los órganos electorales se ha volcado a edificar un diseño que maximice la no dependencia de las autoridades electorales respecto a los poderes tradicionales. La autonomía implica que no se dependa de factores externos, ¿no? Que no existan órganos politizados, fomenta la independencia y el objetivo que se busca con un órgano electoral ciudadanizado, ¿no? Y la imparcialidad en consecuencia, como consecuencia de ello. El diseño institucional, una administración moderna, transparente, con indicadores de gestión sobre su productividad en cuanto a la calidad, cantidad e índice de litigiosidad, por ejemplo, cuántas quejas hay en el instituto, cuántos medios de impugnación se presentan en la sala electoral, aquí en Querétaro, el perfil de los consejeros electorales, qué actitudes y aptitudes requiere un consejero electoral, qué conocimientos y qué estudios, cuáles son las habilidades que debe contar, las garantías electorales para fortalecer dicha función, la autonomía presupuestaria, por ejemplo, recursos destinados a programas específicos, remuneraciones y emolumentos adecuados, transparencia en el gasto, y las nuevas tareas de legitimación que tenemos es sin duda la instrumentación de mecanismos de participación ciudadana y democracia directa. Figuras como el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato, algo de lo que ya el maestro García Camino ya había apuntado en su participación, al igual que las candidaturas independientes. Bueno, en el caso particular del estado de Querétaro, yo invitaría nada más, he detectado algunos puntos en los que sería importante reflexionar y que pongo sobre la mesa. En el caso del secretario ejecutivo, recae en un consejero electoral, entonces estas funciones deberían deslindarse desde mi punto de vista y tener un secretario ejecutivo y los consejeros electorales realizan sus funciones de manera independiente, como de manera similar se maneja en el esquema federal, ¿no? En el esquema del órgano jurisdiccional local, la sala electoral, creo que ahí sería importante enfocarnos al principio de permanencia, que los magistrados electorales gocen de esta calidad de permanencia, lo que posibilita un mecanismo de mayor control efectivo y la especialización en esta materia, ¿no? En la materia electoral, ya sea que se establezca de manera permanente la sala electoral o que se genere un tribunal electoral dependiente del Poder Judicial. Eso no, en mi opinión, no trae mayor relevancia, dependiente del Poder Judicial, un órgano autónomo,
eso es una cuestión desde mi punto de vista no tan trascendente, pero sí es importante que desde mi punto de vista que se observara este punto. En cuanto al Instituto Electoral local, creo que es importante reflexionar en algunos puntos, como por ejemplo alguna dirección de capacitación, la fiscalización, revisar los mecanismos de fiscalización de los partidos políticos, transparencia y acceso a la información, la rendición de cuentas por parte de los partidos políticos, lo que ya se señalaba en la anterior mesa, que son cuotas de género. Yo incluiría la parte de cuotas indígenas. Aquí en el estado de Querétaro tenemos sectores indígenas que a partir de la implementación de cuotas podrían tener una participación efectiva. La implementación de las cuotas, ya sea de étnicas o de género, desde mi punto de vista, y así se ha dicho por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por parte de los tratados internacionales que ha suscrito el Estado mexicano, no implican discriminación, sino simplemente una nivelación en las desigualdades que estos sectores han tenido históricamente. Pues tenemos también una cuestión que la modernización de las instituciones, los mecanismos. Yo propondría, en este caso lo dejaría a consideración del auditorio, el aspecto del voto electrónico. Ya en algunas entidades federativas, el Distrito Federal, por ejemplo, en Coahuila, en Monterrey, ya se han implementado programas pilotos sobre el voto electrónico. Cabe señalar que en el ámbito interamericano, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha reconocido a estados como Brasil e inclusive Venezuela, a pesar del chavismo, estados que han precursores e innovadores respecto de estos sistemas de voto electrónico, respecto de los cuales es importante reflexionar. Ya en México este tema ya ha sido retomado por las entidades federativas, por ejemplo, las que ya señalé. Tener en cuenta que el estado de Querétaro es un estado referente, un estado competitivo a nivel nacional, que tiene uno de los mayores índices de competitividad a nivel nacional, y por qué no, tiene los recursos. Me parece que es importante explorar este aspecto sin temor. Si uno no se come un platillo, no sabe si sabe rico o no sabe, entonces si funciona o no funciona. Entonces creo que es importante explorar estos aspectos. En el tema de la capacitación, la mesa anterior se manejaba la parte de que no había impugnaciones en materia de género. Había que también preguntarnos qué es lo que está fallando. Sí están fallando la parte de las candidaturas, que las candidaturas no se impugnan, pero ¿por qué no se impugnan? ¿Cuál podría ser el trasfondo de eso? Creo que sería importante reflexionar sobre los mecanismos de capacitación, de difusión, sobre que estos foros son importantes para dar a conocer a la sociedad y debatir, como lo señalaba un viejo sabio italiano, las cuestiones públicas se debaten en público, y a partir de ello y a partir del intercambio de ideas sería importante construir un sistema democrático cada vez más robusto. Cabe señalar, desde mi análisis, la estructura normativa por parte y así lo quiero señalar, ese es mi punto de vista, la estructura normativa y orgánica de las instituciones aquí en Querétaro está un poco rezagada, o bastante en algunos aspectos rezagada respecto a otras entidades federativas que han tenido estos puntos, se han enfocado en estos puntos, y eso es importante reflexionar para establecer dentro del contexto del estado de Querétaro. A veces no es posible integrar todo conforme todos estos puntos conforme al contexto queretano, ¿no? Pero sí es importante tomarlos en consideración y observar qué es lo que está haciendo los vecinos para la implementación de estos puntos y los mecanismos para su desarrollo efectivo. También un tema muy importante y que desde mi punto de vista no debe pasar inadvertido, que parte del fortalecimiento de las instituciones electorales es precisamente la actualización de las autoridades, órganos jurisdiccionales en materia, el órgano jurisdiccional encargado aquí en la entidad federativa de impartir justicia en materia electoral, y el órgano administrativo electoral, el Instituto Electoral, desde mi punto de vista, y quisiera compartirlo,
con ustedes, en la parte de atender la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el entendido de que todos los actos y resoluciones, yo incluiría las políticas públicas, deben incluir la observancia, el respeto irrestricto a los derechos humanos y mecanismos que garanticen su efectiva tutela. Entonces, creo que es importante también esta parte. Está también la parte, todas las autoridades a partir del 11 de junio, de la reforma de 11 de junio de 2011, en el ámbito de sus competencias, están facultadas para realizar un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad en tratándose de derechos humanos. En el caso de la materia electoral, pues tenemos el derecho a votar, ser votado, el derecho a votar, que tiene sus dos vertientes, votar y ser votado, estos mecanismos de afiliación o cualquiera de los derechos fundamentales que se encuentran vinculados. En ese sentido, las autoridades deben, desde mi punto de vista, deben ser proactivas en este sentido, y el establecimiento de políticas públicas respecto a estos puntos que garanticen el efectivo acceso, por ejemplo, de las mujeres, de los sectores de las etnias indígenas, será importante. No solamente que quede en el plano formal, la ley está ahí, corresponde a las autoridades, al Instituto Electoral en el ámbito de sus competencias y a la sala electoral en el ámbito de impartición de justicia en esta materia, hacer efectivo, hacer realidad estos derechos. Citando al federalista, lo que señala Alexander Hamilton, pues las leyes son letra muerta, ¿no? Yo le agregaría, sin instituciones que sí garanticen y hagan efectivo su verdadero significado y alcance. Estaría, me parece, de todos nosotros. Aquí terminaría mi participación. Me encuentro a sus órdenes. Espero haber dado cabal cumplimiento al mandamiento que en su momento me hizo el maestro Carlos de los Cobos. Gracias.